Soy México Vergara, investigador del Centro de Estudios Alonso Lujambio, un centro adscrito al Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. El centro tiene como tarea el hacer investigación en 3 áreas fundamentales para el avance democrático de nuestro país: el legislativo, el electoral y la transparencia. Como parte de este propósito, se impulsa el proyecto de hacer entrevistas a aquellos actores relevantes del entorno político y académico nacional. Hoy nos encontramos con Jimena Puente de la Mora, doctora en Derecho e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y actual comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección a Datos Personales. Buenas tardes, doctora, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. México, bienvenido. Muchas gracias por este importante espacio. Muchísimas gracias. Uno de los objetivos del Centro de Estudios Alonso Lujambio es continuar con el legado de Alonso Lujambio, por supuesto. Sabemos que recientemente, hace unos días, se hizo un seminario de transparencia electoral en homenaje a él. En la costura del evento de la presentación del libro de Constructor de Instituciones, usted mencionó que hizo alusión a que el contacto con Alonso Lujambio fue muy breve, pero muy significativo. ¿Nos puede relatar brevemente cómo se conocieron? Así es, mira, para mí fue toda una experiencia haber tenido la oportunidad de conocer a un personaje tan relevante, a una persona que luchó tanto por la transparencia y por la transformación de un México mucho más transparente, donde el acceso a la información fuera una realidad para las mexicanas y los mexicanos. Lo conocí precisamente en un evento que tenía por objeto el impulso de la transparencia en el estado de Aguascalientes, conjuntamente con el órgano garante de ese estado, y me acuerdo que en las pláticas y desde la estructura discursiva del maestro Lujambio, bueno, pues se notaba no solamente una pasión por los temas que manejaba, sino también un gran entusiasmo por todo lo que hacía. Para mí, como lo relaté en ese homenaje que le hicimos como este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, bueno, pues fue un momento significativo que incluso me impulsó a entrar al estudio mucho más activo de la transparencia como línea de investigación. Yo creo muy importante resaltar al maestro Lujambio en las 2 vertientes: como investigador, como destacado investigador en temas que tuvieron que ver con la distinción entre poder legislativo y poder ejecutivo, con el impulso de los sistemas de rendición de cuentas en el Estado mexicano, con el impulso también a la garantía del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Eso por la parte de académico, pero también un hombre sumamente comprometido en todas las actividades que realizó. Efectivamente, Alonso Lujambio estuvo muy comprometido en el contexto político, pero también fue un prolífico académico. Usted, siendo investigadora del SNI y también comisionada presidenta del INAI, ¿cómo cree que se deben de complementar la academia y la política? Mira, yo creo que acabas de mencionar un tema fundamental, porque muchas personas piensan que están desvinculados estos 2 ámbitos, que por un lado son las cuestiones académicas eminentemente y por otra la cuestión política. Yo creo que el maestro Lujambio supo combinar ambas modalidades. Por una parte, creo firmemente en que la investigación académica es fundamental para generar conocimientos. Y para generar conocimientos y trascender también de todos estos conceptos a que sean una realidad. La actividad académica es fundamental para empezarse a preguntar cuáles serían esas opciones o hacia dónde va nuestro Estado. Y bueno, ahora el Instituto Alonso Lujambio es una actividad que realiza y que impulsa la investigación y la generación de conocimiento en los jóvenes. Y eso me parece una actividad muy loable que el maestro Lujambio impulsó como investigador. Pero también la vinculación de esas áreas de investigación que no tienen que ser desarticuladas de la realidad. Y ahora en la función pública también es lo que se encarga de poner en funcionamiento todos esos conocimientos, toda esa parte conceptual, toda esa parte de estructura lógica y metodológica ya en proyectos que tengan que ver con la realidad. Me parece que la combinación que hizo el maestro Lujambio de llevar esos conocimientos como parte de la investigación a la práctica es lo que nos motivó a muchos de nosotros que, bueno, pues en aquel entonces cuando lo conocimos, que nos dedicamos a la academia eminentemente,
ir más allá e incorporar esos conocimientos de la academia, de investigación al servicio público. Y en parte no solo fue un impulso muy importante para mí en ese aspecto, sino también para ver que se podía hacer una articulación de esas estructuras lógicas de investigación, de generación de conocimiento, ya una realidad en el servicio público. Promover la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales requiere más habilidades políticas o académicas. Yo creo que se deben de conjuntar las dos. Por una parte, el conocimiento de los derechos que tutelamos, cómo influye el acceso a la información, no solamente en el sector público, sino en el privado, cómo influye la transparencia, cómo hacer de esos conocimientos que pueden resultar tan elevados algo que le pueda cambiar la vida a un ciudadano, y también la cuestión de vinculación política para el acercamiento con los diferentes actores. Me parece que la realidad de nuestro país necesita ambos aspectos. ¿Por qué? Ahora el Instituto Antecify, que él impulsó vehementemente y con una gran convicción por el tema de la transparencia, Alonso Lujambio, un hombre de Estado, un hombre que impulsó la transparencia en todo el país, cambia de ser un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, donde el IFAI solamente conocía obligaciones del Ejecutivo, a tener una gran misión nacional. Y me parece que aquí está, bueno, pues los resultados de un legado que él impulsó desde un principio, con su gran compromiso con los temas. Ahora tenemos una gran misión como organismo constitucional autónomo, como primer organismo constitucional autónomo garante de la transparencia. Esto es un logro muy importante como país, pero también mencionando estándares en transparencia desde Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, el tema de partidos políticos, creo que es un gran logro, transparencia también con los mismos estándares en partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos también, y en general cualquier persona que reciba recursos públicos. Este carácter de nacional también lo dan las facultades que ahora tiene el instituto para poder revisar las resoluciones de los órganos garantes de los estados y atraer si alguna resolución es de especial importancia o trascendencia. Precisamente hablando del INAI y resaltando la promulgada en mayo la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, creemos que es un paso sólido, sin duda, en el camino a transparentar los actos y las instancias gubernamentales. Pero ¿qué le faltaría? ¿Qué le falta para complementar? ¿Cuáles son los obstáculos para la firme aplicación de esta ley? Mira, yo creo que es un proceso muy interesante que como país estamos llevando a cabo. Primero, tenemos una gran reforma de una ley general. ¿Qué es lo que falta o qué es lo que sigue? El resto de la normatividad que opere y que dé realidad al Sistema Nacional de Transparencia. La modificación de la Ley Federal de Transparencia, que cada una de las entidades federativas haga sus modificaciones para homologar sus leyes estatales al contenido de la Ley General de Transparencia y pasar realmente a una nueva cultura ciudadana en donde cada vez más mexicanas y mexicanos aprovechen este derecho, hagan uso de este derecho para acceder a información que les pueda mejorar la calidad de vida. Tenemos un gran reto. ¿Cuál es el reto? Bueno, pues incorporar también esos nuevos sujetos obligados a otra realidad. El tema de partidos es muy significativo. De tener un esquema de transparencia, pasan a ser sujetos obligados con 48 obligaciones de oficio y 30 más especializadas por motivos de la índole de la materia de partidos políticos. Y bueno, pues estamos, yo creo que ante una reingeniería institucional en materia de transparencia que también impulsó el maestro Lujambio, en donde, bueno, pues se unifican las disposiciones en cada uno de los rincones del país, y eso me parece que es una misión muy importante. Precisamente el proceso de homologación la homologación de legislaciones locales con la federal, o de igual manera en existencia de un nuevo esquema de rendición de cuentas por parte de las dos cámaras, nos pone a pensar, ¿cree que falta voluntad política de los actores para poder llevar a un gobierno abierto? Es uno de los temas que empezó el maestro Lujambio, impulsar la transparencia proactiva y de gobierno abierto. Me parece que estamos trabajando en caminos que nos van a llevar a un mismo fin, a que nuestro país sea un país más transparente.
ahora estamos como INAI muy comprometidos en el cumplimiento de estas obligaciones legales, y me parece que el tema de la transparencia proactiva y de gobierno abierto es todavía un tema más joven que estamos impulsando. Estamos haciendo institucionalmente ejercicios con los estados de la República, también tratando de bajar el modelo de secretariado técnico tripartita y que se vayan sumando las autoridades para hacer esto una realidad. Y bueno, pues estamos trabajando también en generar una conciencia colectiva hacia los datos abiertos. También destacando cerca del INAI, recientemente también ya se establecieron el Sistema Nacional de Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. Quisiéramos resaltar unos hechos de opacidad, por ejemplo, cómo se manejó la línea 12 del metro, las múltiples faltas en los proyectos de la Secretaría de Comunicación de Transporte, inclusive los inmuebles, bueno, los casos ya resueltos de los inmuebles en el Club de Golmalinalco, Lomas de Chapultepec y Ixtapa de la Sal. ¿Cómo ve el panorama nacional para la firme aplicación y el funcionamiento del Sistema Nacional de Corrupción, Sistema Nacional Anticorrupción? Yo creo que acabas de hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo vincular dos grandes sistemas? Por una parte el Sistema Nacional de Transparencia y por otra parte el Sistema Nacional de Corrupción, hacia un tema muy relevante para los mexicanos, que en este país no existe impunidad. Me parece que el funcionamiento y la articulación es uno de los aspectos fundamentales de este gran Sistema Nacional de Transparencia, con el que no solamente estamos trabajando con cada una de las entidades federativas, sino también con el Archivo General de la Nación, el INEGI y la Auditoría Superior de la Federación. Y el cumplimiento de la Ley General de Transparencia, en donde contiene un capítulo específico para el establecimiento de responsabilidades y, en su caso, sanciones. Me parece que esto es un paso más, también institucional, un logro muy importante, donde cada funcionario o persona que reciba recursos públicos que incumpla la ley pueda tener sus consecuencias. Y eso, por una parte, en cuanto al Sistema Nacional de Transparencia. En cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción, el INAI también forma parte de este gran consejo que va a operar también y formar parte de este Sistema Nacional Anticorrupción. Vemos que todavía falta la reglamentación de este sistema y el gran reto como país es que ambos sistemas, tanto el de transparencia como el de anticorrupción, funcionen de manera articulada, sobre todo para garantizar que en este país no existe opacidad y para garantizar el estricto cumplimiento de un Estado de Derecho. ¿Cree que debe haber un caso como el reciente del exmandatario guatemalteco para legitimar el Sistema Nacional Anticorrupción? Yo creo que la misma realidad, como mexicanas y como mexicanos, nos va a ir poniendo estos temas en los que necesitamos una atención especial. Me parece aquí que el gran tema es cómo la transparencia y la rendición de cuentas van a poder contribuir a que en México exista una mayor confianza de las y los mexicanos hacia sus instituciones. Y en eso tenemos que trabajar en dos vertientes. En una concientización de los funcionarios públicos de que la transparencia no es una cuestión potestativa, sino que debe ser una realidad, cualquiera que sea el funcionamiento de esta autoridad, siempre y cuando use recursos públicos, tiene que haber una estricta rendición de cuentas y una actuación de cara a la sociedad, pero también concientización y difusión de la cultura de la transparencia en toda la República y llegar a la transparencia ahí definitivamente donde conocí al maestro Lujambio en las entidades federativas y con la participación de los municipios. Ahí está el gran reto. En este sentido, pareciera tristemente que la transparencia a veces es un tema relegado a segundo plano. Sin embargo, la transparencia es un derecho, no una concesión para los mexicanos. ¿Cómo cree que se puede llamar la atención al tema de la transparencia o traer a esta primera instancia? La transparencia es un tema fundamental que va a cambiar la realidad de nuestro país en todos los aspectos. ¿Cuál es uno de los grandes temas que se empieza a operar ya este derecho fundamental como tal para todas las y los mexicanos? Cómo llevar esta cultura de la transparencia, y en eso no solamente estamos comprometidos, sino que estamos trabajando como parte de este Sistema Nacional de Transparencia con cada una de las entidades federativas, es decir, para avanzar en el tema en todo el país. Para finalizar, nos gustaría que sintetizara la democracia en México en una idea. La democracia en México en una idea, qué gran pregunta, pero qué complicado. Un sistema de representación y una cultura democrática como la nuestra me parece que está en un proceso de consolidación. La democracia está en un proceso de consolidación en nuestro país y la transparencia es un ingrediente fundamental para ello. Pues bueno, a nombre del Centro de Estudios Alonso Lujambio le damos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Gracias.